Preguntas y respuestas. Un espacio en el cual el reverendo Lisandro Bojorquez contestará sus inquietudes personales. ¿Qué fue la Reforma Protestante? Fue un movimiento de inconformidad con respecto a la doctrina que ellos habían abrazado como verdad, pero luego se dieron cuenta al leer la palabra de Dios que era una mentira. Por eso se les llamó protestantes, porque estaban inconformes con lo que se les había dicho que era la verdad. Sin embargo, esto nos ayuda a comprender la actitud de los apóstoles cuando estos fueron amenazados para que no hablaran en nombre de Jesús. Y entonces Pedro dijo: juzgad vosotros si es correcto el poder oír a los hombres antes que a Dios. Obedecer a los hombres antes que a Dios es algo que es injusto. Tenemos que honrar y oír y creer a Dios antes que a los hombres. Entonces el movimiento de la Reforma fue prácticamente un movimiento de inconformidad porque no era lo que Dios había establecido, lo que se le había enseñado. La enseñanza dogmática de la religión de aquel momento, que abarcó prácticamente todo lo que es la edad del oscurantismo, sencillamente porque la mentira lo que hace es sumerge a los pueblos en una condición de miseria espiritual, sociológica, en una miseria económica, en una miseria educativa, en todas las áreas. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué es entonces la Reforma? Vemos algunos de estos pre-reformadores. Por ejemplo, encontramos algunos de ellos, por ejemplo, un Savonarola, allá en Italia. Era un monje que se dio cuenta que al leer la palabra de Dios, muchas de las cosas que él había estudiado y que le habían enseñado no eran correctas. Y él empezó a predicar la palabra de Dios. Y como consecuencia de eso, lo quemaron. Vemos a un Juan Wycliffe allá en Inglaterra, que también de igual manera empieza él a darse cuenta que la palabra de Dios tiene razón. Iba en contra de la doctrina que le había enseñado. Y así podemos hablar de otros pre-reformadores y también dentro del mismo movimiento en el siglo XVI de la Reforma. Entre los más conocidos tenemos a Martín Lutero, tenemos a Zwinglio, tenemos a Juan Knox, tenemos a Calvino y a muchos otros que realmente se levantaron y dijeron: realmente la salvación es a través de la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es lo que dice la Biblia. Pero ¿qué es lo que se le había enseñado en la religión tradicional? Prácticamente es que la salvación la iban a lograr a través de pertenecer a ese grupo religioso y también a través de las obras y por las mediaciones de los santos que ellos habían establecido. Pero ellos se dieron cuenta que no es por obras que el hombre es salvo. La Biblia así lo dice. Entonces, ir en contra de esos dogmas, no doctrina bíblica. Recuerde que el dogma es una idea humana y esos dogmas violan la palabra de Dios. Entonces la Reforma es quitar esos dogmas y establecer la palabra. Entonces, porque la palabra de Dios es la ley primaria para usted y para mí, porque es lo que Dios dice, no lo que el hombre dice. Entonces, si yo estoy de acuerdo en la palabra, entonces esto me debe de llevar a ¿qué cosa? A aceptar lo que Dios me dice sobre la opinión de cualquier religión y de cualquier persona. Entonces la Reforma prácticamente fue un movimiento de hombres y mujeres que se levantaron para decir: esto no está en la Biblia. Eso sencillamente fue. Eso no está en la Biblia. La salvación no es por lo que yo haga. Recordemos aquel famoso Tesel que decía: cuando un hombre pone la moneda en el fondo de un recipiente, en ese momento sus pecados son perdonados. La famosa indulgencia. Eso fue una mentira, fue un engaño, fue prácticamente una estafa, ¿no?, que le hacían a los pueblos, a las naciones. Entonces se levantaron muchos diciendo: eso no es así, ni las penitencias ni las buenas obras salvan. Entonces, sino que se estableció lo que dice la palabra de Dios. Entonces, claro, como muchos al leer la Biblia, y recuerden que el primer libro impreso en Alemania y para todo el mundo, en la primera imprenta fue la Biblia, y entonces se comenzó a divulgar la palabra de Dios y muchos se dieron cuenta cuál es la verdad. Y es así como se levanta ese movimiento de la Reforma en contra de los dogmas que se habían establecido en la religión tradicional, que había tomado el nombre de cristianismo, pero que no era realmente un cristianismo puro. De ahí que entonces la Reforma es
el movimiento de hombres y mujeres que tienen sed de las cosas de Dios, de la verdad de Dios, para ser libres. Que Dios le bendiga. Preguntas y respuestas. El reverendo Lisandro Bojorquez estará de nuevo con nosotros en el próximo programa. Envíanos tu pregunta al correo info@iglesiajosue.org o llámanos al PBX 2514 4747.